Uy, qué poquitito, mamita, que son. Hola, Buenas tardes, profesora. ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien. Bueno, cada vez son menos, qué bárbaro. ¿El miércoles tuvieron la clase grabada? Miércoles no, yo justo no asistí el miércoles. Ah, bueno. Me pasaron la Bueno, clase, pero no sé si fue grabada o no grabada. ah, bueno. Eh, bueno, en realidad tuvimos que acortar un poco algunas clases como esta de hoy, porque no nos daban como los tiempos, sobraban días. Entonces, algunos temas como este, ustedes los van a sentir medio reiterativos. Pero bueno, no viene mal al momento de tener que preparar el examen. Ustedes ya ayer seguramente deben haber comenzado con uniones convivenciales, ¿no? Hoy seguimos retomando con uniones convivenciales, haciendo una diferenciación entre lo que ayer habrán visto de lo que la figura del matrimonio, lo que era la unión convivencial, el concubinato como tal, las uniones de hecho y otras formas de convivencia de pareja que ya se están presentando y que el derecho tiene que salir a dar una solución. Increíblemente, en lo que se refiere a la unión convivencial, o sea, al famoso concubinato, siendo que fue la primera expresión que rompe con lo que era la unión matrimonial, en el sentido de que las personas, independientemente del matrimonio, es imposible, digamos, detener la vida, y por lo tanto, aunque el matrimonio fuera indisoluble, las personas igual se separaban, las personas igual se unían, las personas igual tuvieron descendencia, y eso creó un estatus que, de acuerdo al tipo de unión que se formalizaba, le daba una entidad diferente o no. Por ejemplo, muy distinto es una pareja que está cursando el último civil, el del derecho de familia, y que entabla una relación y dice, bueno, nos vamos a vivir juntos. A ver, hay quien pregunta qué tema es el que se está dando. Se están dando unión convivencial, la continuidad Buenas, de profe, unión buenas tardes. convivencial. No quería molestar. Gracias. No, por nada. Bueno, la cuestión es que la indisolubilidad del matrimonio, la cuestión cultural, la falta de movilidad en las leyes sociales, hicieron que se retrasara muchísimo una regulación que tenía que ver con la vida. Y entonces, como les decía, es muy distinto que una pareja que está cursando una materia, en este caso ustedes que están cursando familia, y mantienen una relación con otra compañera que se transforma en algo más, en algo más importante, y entonces deciden, ¿no? Autonomía de la voluntad, plena y libre, deciden ambos comenzar una convivencia. Lo que era dentro de la desigualdad, la segregación social, la marginalidad muchas veces, y el desconocimiento, el comenzar una vida en términos de convivencia, donde las personas absolutamente desconocían que eso era una decisión personal que podía acarrear a futuro situaciones jurídicas diversas. El concubinato fue tratado con desigualdad, incluso desde lo jurídico, con cierta mirada, digamos, confundiendo muchas veces la práctica del amor libre con el concubinato. Lo consideraban casi
no digo amoral, pero más o menos pegaban el palo, ¿no? En el sentido de una consideración no legitimada socialmente desde una moralidad que no era la que establece la media de una población. Hay un librito de Francisco Laporta, que es un sociólogo, en el que yo me enamoré de ese libro cuando estaba cursando la especialización del derecho de familia, justamente, que habla entre la moral y el derecho. Y eso, toda la parte epistemológica, es un libro muy chiquitito, está por internet, está por Google, que a uno le abre la cabeza en el sentido de con qué vara es la que se mide socialmente a veces una situación normativa, ¿no? Esto famoso del minimum ético que habla Working, que se da tanto en lo que es la eficacia normativa. Y esto también se trasladó a muchos años de desigualdad en relación a la regulación de las uniones convivenciales. Más tarde, algunas leyes, derechos sociales, como el derecho del beneficio de pensión, 2 años si se tenía descendencia, 5 años sin descendencia, para obtener la pensión del conviviente, o llamado con anterioridad del concubino, la diferencia en relación al ejercicio de la responsabilidad parental, o sea, lo que antes se llamaba patria potestad, la legitimación para adoptar, en que las personas que vivían en concubinato no podían ser la pareja adoptiva, salvo uno solo de ellos, y que nosotras en el primer tribunal de familia dictamos yo me dicté la inconstitucionalidad de aquella norma y otorgué una adopción plena a convivientes. Digamos, toda la elaboración jurisprudencial, no fue únicamente Mar del Plata, ni mucho menos, pero que se le fue otorgando legitimación. Por ejemplo, no podía ser curadora en el momento en que la curatela estaba, ¿no?, en plenitud. Ninguna efecto jurídico que proveniera del matrimonio, pero donde más se notaba eran los derechos sociales, personas que habían vivido 20 años al lado de otra y se creían que tenían derechos que no tenían. Así fue como aparece la jurisprudencia, considerando que las uniones que tuvieran estabilidad, perdurabilidad, que tuvieran este proyecto de vida común y tuvieran descendencia incluso, o sin ella, que conformaran un grupo familiar, al momento de disolverse, al momento de la separación, podían asemejar a una sociedad de hecho. Y entonces ahí era la cuestión del aporte, porque en general la mujer, y sobre todo en clases más humildes, la mujer estaba o hacía trabajos menores en negro o atendía a su casa, a la crianza de los hijos, y no tenía un aporte para demostrar. Recuerdo un fallo que creo que lo cita Aida Kammermacher de Carlucci, como ella se denominaba, en relación a tener un kiosco en un inmueble y el trabajo el probado de la conviviente que hacía que se pudiera demostrar una sociedad de hecho. Algunas leyes después de vivienda que permitieron al conviviente, y así sucesivas reformas que fueron de alguna manera equiparando, no se puede decir equiparando, pero bueno, otorgando ciertos derechos a las personas convivientes. Pero lo cierto es que Argentina fue uno de los últimos países en que reguló las uniones convivenciales. Por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Cuba,
tienen en su regulación el matrimonio por equiparación, o sea, y esto tenía que ver con la influencia religiosa, esta institución del matrimonio donde todo era a favor del matrimonio, pero bueno, como les digo, la vida fue diciendo otra cosa. Hoy las implicancias que tiene una unión convivencial e incluso hacia, bueno, en el matrimonio se mantiene la concepción estrictamente binaria, pero digamos, hoy está en juego o en crisis al tener este derecho a las familias, a la diversidad, la conformación de una familia, por ejemplo, conviviente, donde se dé, la vez pasada reporteaban a alguien que era una pareja de mujeres con la misma persona, en este caso era el mismo hombre. Bueno, ellos vivían como una familia. Esa familia no está reconocida en unión convivencial con derechos como lo que sí lo es la unión convivencial binaria, de dos mujeres, de dos varones, de una persona trans, de lo que sea, pero todavía no hemos ampliado a estas nuevas formas familiares que evidentemente ya están en nuestra sociedad, con otra apertura, con otra mirada, otra concepción de lo que es el concepto de familia, y que así como regulamos, no sé, la afiliación a través de voluntad procreacional, o se regula la robótica, también, lógicamente, que es un hecho humano, merecerá a lo largo de este proceso tener sus propias regulaciones, porque la vida no se puede detener, ni una norma puede abrogar la vida. En este país, con el divorcio, ya lo vamos a ver, se ha intentado abrogar la vida, crear un estado de excepción, donde la norma flota, pero no se mueve, se cristaliza, y entonces no reconoce lo que socialmente o comunitariamente sucede. En este caso, simplemente la unión. Entonces, nosotros ya sabemos, cuando hablamos de matrimonio, hablamos de que no es un contrato, de que es un proyecto de vida común. ¿Y la unión convivencial qué es? ¿No? ¿Qué representa la unión convivencial? Si hiciéramos una estadística hoy, yo creo que la unión matrimonial es verdaderamente una decisión que es adoptada verdaderamente, intrínsecamente por un compromiso de vida, y porque las personas quieren sujetarse a ese régimen legal que marca un conjunto de derechos y de deberes. Y en la unión convivencial es, digamos que mayoritario. Una cosa es el amor ocasional o la práctica del amor libre, donde uno no quiere estar atado a ningún lineamiento y entonces no se ajusta a nada. Y otra cosa es quien sí se une, solo que no tiene ni la intención ni el deseo de formalizar ese compromiso a través de la exigencia normativa que impone el matrimonio como reflejo de ese compromiso. Entonces, en la unión convivencial podemos decir que está basado en relaciones afectivas de un carácter singular, que es pública, que es notoria, que es estable, que es permanente, y que también son dos personas que comparten un proyecto común de vida, sean o no de diferente sexo. Bueno, cuando esas personas necesitan o requieren que tenga reconocimiento de efecto jurídico,
muchas veces se daba con la guarda de los hijos, se daba básicamente en situaciones patrimoniales, incluso hasta alimentarias y sucesorias, que ahí ya no, porque si uno elige un modo de vida, ese modo de vida está enmarcado en normas a las que uno se somete. Entonces, de hecho que no hay sucesión, pero en materia sucesoria hay que ver la cantidad de antecedentes que hay de situaciones que tienen que ver con uniones convivenciales, por ejemplo, por viudez, que después la descendencia no reconoce porque son los herederos legítimos y la o el conviviente no lo es, y todas las cuestiones que se generan, porque a lo mejor esa convivencia duró durante toda una vida y después al momento del fallecimiento no tiene ninguna protección legal por no haber optado por el matrimonio. O sea que, como verán, acá no estamos hablando, hay un librito chiquitito que se llama Pan y Afectos, que establece el modo y la evolución en que se va conformando la familia. Y este concepto, ¿no? Que muchas veces parte por la solidez que tienen los vínculos afectivos y las relaciones afectivas, que no necesariamente están bajo un sistema obligatorio, por decirlo así, o con efectos propios como es en el matrimonio. Entonces, ¿cómo tiene que ser la unión convivencial para que tener Profesora, reconocimiento legal? Sí. disculpe, por ejemplo, un conviviente que fallece, ¿el conviviente que le sobrevive tiene derecho a pensión si no está registrada esa convivencia, Sí. por ejemplo? Va a tener una carga probatoria diferente, pero sí. De hecho, hay antecedentes. Sí, Ah, sí. bien, perfecto. Sí, 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 Pero sí. la ley, ¿qué dice en ese caso? Pero la ley establece distintos efectos, los que no tienen inscripción que los que tienen inscripción. Lo que pasa es que acá hay derechos adquiridos, y los derechos adquiridos con anterioridad, la norma más beneficiosa, es aquella que receptó la unión convivencial probada, como les decía, y la propia ley, la 24410, establece el tiempo de la convivencia, que está basado en los 2 años y los 5 años para tener el derecho de pensión. Y no refiere estrictamente a la registración. El Código Civil, cuando se reforma, sí, pero también se establece que se va a concentrar, o sea, va a haber mayor carga probatoria, pero la proporcionalidad que hace al derecho va a tener que ser reconocido. Bien. Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces decíamos, no tienen que estar en las condiciones para que sea reconocida esa convivencia, no tiene que tener vínculo de consanguineidad ni de afinidad por línea recta, ¿no? Ni por consanguinidad, exactamente igual que con el matrimonio, hasta los colaterales, hasta el 4º grado de consanguineidad. No tiene que haber tampoco un impedimento de ligamen, ni tienen que tener otra convivencia registrada, porque si no sería un despiole que ni les cuento, ni tampoco sería una plena convivencia. En el 1998, ya estoy como los que dicen, ¿no? Los que cuando yo era, bueno, pero en 1998 llevamos una ponencia al Congreso de Familia, que para mí ese congreso fue como una bisagra de lo que iba a ser después toda esta reforma, que tenía que ver también con los convivientes en materia de adopción, y nosotros lo llevamos en materia de unidad de convivencia homosexual, que en aquel momento era todo un tema incipiente, no se trataba, y si no se trataba desde la desigualdad, todavía el OMS estaba calificado por el
el sistema que ahora no me acuerdo, el DSM, no me acuerdo el número, del DSM-4, no me acuerdo si era el 4 o el 5, que establecía que la homosexualidad era una desviación. En aquel momento nosotros presentamos una ponencia de convivencia homosexual y llevamos el ejemplo de Alberta, Canadá, y de San Francisco en cuanto a la inscripción de esa unión convivencial. Ese es el fundamento de esa unión convivencial, que fue el antecedente anterior, exactamente anterior al matrimonio igualitario, es lo que hoy tiene como motivación la unión convivencial, ¿no? La exposición de motivos, digamos, lo que reúne, o sea, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones en muchos aspectos que tiene el matrimonio. Y como no es cualquier unión, porque uno tiene el derecho de mantener una relación y de unirse con quien quiera y como quiera, que eso por suerte es también una de las conquistas de esta época, por eso es maravilloso vivir en esta etapa. Lo que dispone el Código Civil y Comercial de la Nación es que haya perdurabilidad, o sea, que haya estabilidad, que sea notoria, pública, y que también no sea una unión transitoria para tener los efectos jurídicos que tiene. Y entonces el requisito es que la unión no sea menor a 2 años. Bueno, hay algunas convivencias que quedan excluidos de esta modalidad de unión convivencial cuando son parejas que son menores de edad, cuando la duración es menor que de 2 años, o cuando hay un impedimento del ligamen, ¿no? Cuando tienen impedimento por ligamen, o hubiera una convivencia registrada, o cuando tuvieran, como les dije recién, impedimento de parentesco. ¿Cómo confluye acá en los límites, digamos? Porque en todo nuestro proceso del derecho de familia también hay una ponencia de hace muchos años, del 96 debe ser, la tendría que conseguir, de Nelly Mijersky, respecto también de una unión convivencial de personas homosexuales en Estados Unidos. Y entonces lo interesante de la ponencia era el análisis que ella hacía de lo que hoy nosotros vemos acá, que es este confronte, esta tensión permanente entre la autonomía y la voluntad, y el orden público. Es decir, se podía dejar librado la unión convivencial exclusivamente a la autonomía de la voluntad, que toda la reforma en las relaciones de familia tuvieron como núcleo la autonomía de la voluntad, o había que regular también un régimen imperativo que fuera solidarista. Bueno, se optó, por supuesto, por privilegiar la autonomía de la voluntad. ¿Y dónde se refleja la autonomía de la voluntad? En la posibilidad de establecer los pactos que quieran las personas que se van a unir. Pero ¿dónde queda lo que el Estado debía de garantizar? Exactamente igual que en el matrimonio. Y es ahí donde el Estado, entonces, el derecho público se introduce, y a través de lo que es el régimen de orden público, el imperativo, establece los derechos sociales. Derechos sociales que estuvieron garantizados a partir del año 94 en el artículo 75, inciso 22, y que tienen que ver con los DEX, con los derechos sociales y económicos, como esto que me acaba de preguntar el compañero, el derecho a la pensión, el derecho a la protección a la vivienda. Ahí sí se exige que sean uniones registradas. A la contribución en el hogar, exactamente igual que como se tiene, o sea, el mismo régimen primario que anida en lo que es el matrimonio,
se establece para las uniones convivenciales, lo cual está perfecto en el sentido de achicar las desigualdades existentes por el tipo de familia que uno adopta. En el caso de que no, digamos, entonces tenemos una parte, podríamos decir, donde impera la autonomía de la voluntad, que es el pacto mismo, la otra que vos no podés exceder porque está el orden público, que es el régimen imperativo que tiene la unión convivencial, y hay un régimen supletorio para cuando no existen los pactos, y es la atribución de la vivienda, con todas las características que la atribución de la vivienda tiene, la compensación económica, qué es lo que sucede en el caso de muerte. La compensación económica, ustedes ya la van a ver, es un instituto que ingresa con la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, que se tomó, en España es un tanto más distinta, pero se toma como antecedente del derecho español y también de Chile. La registración, estos pactos que también ahí se discutió porque había que dar publicidad por este régimen imperativo, es necesario que tenga publicidad con los terceros, y la publicidad de los actos que se cumplan en función del cuidado, la contribución y esa protección a la vivienda familiar. Entonces, exactamente igual que en el antecedente directo del que yo hago referencia, que estaban en Ciudad de Buenos Aires, se optó por la registración. Entonces, la creación de registros que no se han creado en cada jurisdicción para poder asentar la existencia de la unión y la consecuencia inmediata, como sería el divorcio, que es la extinción de la unión. Y de registrar, de anotar los pactos en sí mismos, o sea, las cláusulas de celebración, si hubiera una modificación o la cancelación de ese pacto. La finalidad de la registración, y con esto también te respondo al alumno que me preguntó, es que es exclusivamente probatoria. Por eso no es el derecho lo que está en juego, sino la prueba de ese derecho. Por lo tanto, si en el caso de que no estuviera, la convivencia en sí misma es prueba suficiente, solo que hay que rodearlo de todo un sistema probatorio. Perdón, profe. Como dijimos, sí. Yo entendía que la registración de la convivencia solo era a los fines de la adjudicación de la vivienda familiar en una futura, por ejemplo, finalización de la convivencia, nada más. No sabía que era también por el Bueno, en tema realidad, de... en los fines prácticos, en la realidad, en los fines prácticos es así. La registración tiene que ver con la vivienda y también tiene que ver con el deber de contribución con esa vivienda, digamos, con las cargas que generan, porque vos esas cargas no solamente es entre los convivientes, sino que es entre los convivientes y terceros. Y entonces la registración le da ese carácter de publicidad con los terceros. Suponete por una mejora, suponete por situaciones que tienen que ver exclusivamente, que son otras obligaciones, pero que están ligadas a la vivienda misma. Pero en realidad, muchas veces la gente en la unión convivencial al principio creía que era otra forma más solemne, te diría, de constitución de la familia. Pero en realidad muchas veces la gente desconoce los efectos que tiene y la necesidad de registrar o no la unión. Después, eso fue cuando recién se sanciona el código, después el ejercicio, digamos, de las uniones lleva a un estatus que hace como que las personas se asientan en ese lugar que les otorgó como una nueva forma de familia.
Bueno, ¿cuál es la prueba entonces, para que quede claro? ¿Cuál es la prueba de la unión convivencial? Cualquier medio de prueba. Todo lo que justifique, admita y pueda probar a esa unión. En relación a lo que es más importante, que es el régimen imperativo, son los mismos principios que nosotros hablamos con el matrimonio. Solidaridad, democratización de los vínculos de la familia, la igualdad, la no discriminación en razón del tipo de unión que tienen las personas. Y entre esos, entonces, a través de este principio de solidaridad, del que es característico en las relaciones de familia y en las formas familiares, el 519 del Código Civil y Comercial de la Nación refiere a la asistencia. Y entonces ahí se establece que los convivientes se deben asistencia durante todo el tiempo de esa convivencia. Esa asistencia, por supuesto, tiene carácter recíproco. Es exactamente igual que mientras en el régimen matrimonial. Y después, unido a esta asistencia, está el deber de contribución con los gastos del hogar, y ahí vuelve a tener importancia la registración cuando eso puede tener una afectación hacia los terceros por los gastos que eso implique o por las situaciones que se puedan generar. Y además es en el nivel económico que las personas tengan, o sea, no se amplía ese concepto de contribución para los gastos mínimos primarios del hogar. O sea, son, por supuesto, todos los gastos domésticos que el 455 del Código Civil y Comercial de la Nación establece cuando refiere al deber de contribución. Y el 455 específicamente dice: los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar, el de los hijos comunes, en proporción a sus recursos. Esta obligación se extingue a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Yo no puedo con mi genio, y entonces siempre tengo que hacer alguna salvedad cuando se refiere en cualquier instituto a la capacidad restringida. En realidad, nuestra reforma tuvo, siempre ya sé que se los dije en otros temas, pero es imprescindible para mí que poder repetirlo. Nuestra reforma tuvo una incorporación porque fue el primer país de la región que hace un ajuste razonable en materia de capacidad jurídica. Entonces, borrar todo lo que nosotros teníamos aprendido y en todos los institutos que de armonización fue una tarea que no se pudo completar en debida forma. La capacidad restringida, si nosotros lo miramos a la luz del artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es más que igual reconocimiento como persona ante la ley. Ese es el título del artículo 12, y el mismo pie de igualdad para todos los actos de la vida. Eso del mismo pie de igualdad para todos los actos de la vida implica también relaciones que tengan que ver con un compromiso patrimonial en eso, en la conservación, gastos o disposición de inmuebles si los tuviera. ¿Qué es lo que puede pasar? Que una persona requiera apoyos para tomar decisiones. Entonces, por eso es que el verdadero sentido del artículo 12, en su operatividad normativa, y que se debió haber reflejado o se reflejó en las siguientes reformas, es toma de decisiones con apoyo. En nuestra legislación quedó: la capacidad general de ejercicio se presume aun cuando una persona se encuentre en un establecimiento asistencial, pero en el 32, primer párrafo, se establece que un juez o una jueza podrá restringir la capacidad de una persona cuando
ésta no pudiera, cuando el pleno ejercicio de su capacidad pudiera resultar un daño para esta persona, a partir de los 13 años en adelante, estableciendo o un sistema de apoyos o un curador. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene una interpretación de ese artículo 12 cuando hablamos de capacidad restringida como toma de decisiones con apoyo. En realidad, en la práctica, como venimos de un modelo de sustitución, se entiende como que ese acto está restringido. Y entonces entre la restricción y la toma de decisiones con apoyo en la que estamos ahora en un proceso que caminamos cada vez más a la armonización. Yo sé que me excedo con decirles esto, pero es importantísimo, porque acá se hace una diferencia. Con capacidad restringida, dice el artículo, o con discapacidad. Estamos hablando de la misma persona. Lo que varió es el concepto. Y entonces, si hablamos de capacidad restringida, estamos hablando de una persona que eventualmente puede tener una discapacidad psicosocial o intelectual que le impida la toma de decisión plena en relación a un acto de disposición o de conservación o de administración ordinaria o extraordinaria, y requiera de un sistema de apoyo. Pero estamos hablando siempre de personas dentro del modelo social de discapacidad. Entonces no es que sean personas diferentes, eso les quería aclarar cuando se refiere a que existe obligación por parte de los convivientes con los hijos afines sería, o sea, con los hijos de su conviviente, con los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad, dice, de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Eso es para que lo tengan en cuenta en relación a que se está hablando del mismo colectivo, ¿no? Y de lo que significa la capacidad restringida. Porque ustedes todavía han aprendido Civil 1 y por lo tanto capacidad jurídica con el término binario de la aptitud para el ejercicio y el derecho de la capacidad de goce sería, o sea, la capacidad de ser titular de derecho. Y hoy hay un único concepto que hace a un derecho humano fundamental, que es justamente la capacidad jurídica universal. Bueno, dicho esto, el artículo, el 455, sigue diciendo: el cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación de contribución puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. El 1275 del Código Derogado en relación al matrimonio establecía todas las cargas. Muchos de los procesos judiciales que se entablaban tenían este problema en que el valor del trabajo doméstico no era considerado un trabajo y no era considerado rentado o remunerado. Y eso también comenzó por vía jurisprudencial y hoy por suerte lo tenemos en normas equitativas, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial. Acá la otra cuestión por la cual decía de la importancia de la registración es la responsabilidad por la deuda frente a terceros. Y el 521 establece que los convivientes son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído contra terceros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 461. Es decir, el mismo régimen que tiene el matrimonio se da para los convivientes. Hay una responsabilidad con la deuda y también hay una responsabilidad por la deuda, ¿no? Hay una responsabilidad por la deuda con los terceros, por la obligación. Esta obligación es solidaria, no es subsidiaria, sino que expresamente dice los convivientes son solidariamente responsables. O sea, que no hay una cuestión de responsabilidad con uno, y lo que sí puede haber entre ellos es esta necesidad de contribución, si en un caso uno solo hubiera pagado la deuda.
El 461 aclara lo que es la responsabilidad solidaria y establece para los cónyuges que los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para establecer las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento o educación de los hijos. Esto es una consecuencia de lo que era el artículo 5 y 6 de la 11.357, que establecía, el antecedente establecía que ni la mujer responde por las deudas del marido, ni el marido responde por las deudas de la mujer. Y en el artículo 6 establecía que ambos eran responsables por las deudas que se contrajeran para el cuidado del hogar, el sostén del hogar y la educación de los hijos. Ese antecedente fue trasladado al artículo 461 del Código Civil y Comercial. Bien, ahora viene lo más importante, que también hay confusión con esto, que es la protección de la vivienda. Hay confusión porque se considera que esto sucede mucho, ¿no? Que uno de los convivientes o se va o fallece, y la vivienda entonces genera ahí una situación de incertidumbre en respecto del derecho que se pueda tener hacia esa vivienda. Tengamos en cuenta que el código anterior preveía la atribución del hogar conyugal a aquel que se hubiera separado y que hubiera sido declarado inocente en la separación, independientemente de que el bien hubiera sido liquidado o partido. Es decir, que con esa naturaleza que es la verdadera protección a la vivienda familiar, ya en la clase anterior hicimos una definición de por qué, ¿no? No la voy a volver a repetir, de por qué la vivienda familiar tiene que ser protegida constitucionalmente, que hay países como Portugal que protegen de pleno derecho la vivienda familiar y es absolutamente intocable, es inembargable, y no solamente la vivienda, sino el menaje, dice la Constitución portuguesa, en relación a la protección a la vivienda familiar. Bueno, con nosotros existieron los problemas que existieron con el bien de familia, las razones por las cuales se puede levantar ese beneficio, esa protección, y ya en la inscripción del bien de familia podía incluirse como beneficiario a la o el conviviente. Acá expresamente el 522 está normatizado y establece que si la unión convivencial fue inscripta, ha sido inscripta, y esto es lo que vos decías, no me acuerdo tu nombre, ninguno de los dos convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables para esto, ni transportarlos afuera de la vivienda. Es decir, completa lo que es la protección de la vivienda familiar, entendiendo además que el asentimiento es similar al asentimiento matrimonial, respecto de la validez de ese asentimiento y de la validez que tuviera el acto de disposición que hiciera el disponente titular. El disponente titular puede disponerlo, pero requiere el asentimiento. Ese asentimiento significa que la otra parte no forma parte del acto, no va a tener la responsabilidad del acto, no se le piden certificados, no va a responder por daño y perjuicio, pero sí es parte condicionante, o sea, es quien le otorga validez y completitud a ese acto de disposición. Ese mismo razonamiento jurídico es el que vale para la protección a la vivienda convivencial, y eso se extiende
a todos los enseres, a todos los bienes muebles que son necesarios para la vivienda. De la misma manera que con el asentimiento conyugal, él establece la venia supletoria, que es decir, que el juez o la jueza pueden autorizar la disposición del bien si éste fuera imprescindible y el interés familiar no resultara comprometido. En esto no varía demasiado la reforma al Código Civil anterior, que tenía los mismos argumentos. El interés familiar era lo que primaba en cualquiera de las normas de protección a la vivienda familiar, y el asentimiento funcionaba exactamente así, solo que la norma en el 1277 establecía que el consentimiento, y si uno está hablando de consentimiento, está hablando de consenso, o sea, de dos partes, ¿no? De dos partes donde se perfecciona la disposición con la intervención de ambas partes. En cambio, en el asentimiento no. En el asentimiento es uno solo el disponente y el otro es el que le otorga validez a través justamente del asentimiento. Si no hubiera autorización, el que no dio el asentimiento puede pedir la nulidad del acto, y que esto era otra discusión que existía en el código anterior, si era solo lo que generaba era una oponibilidad del acto, que era distinto para el momento en que había que reclamarlo, era distinto en la prescripción, porque en un caso había que esperar que se disolviera la sociedad conyugal, lo que hoy conocemos como comunidad, mientras que en la nulidad los plazos eran muchísimo más rápidos, de hecho en 2 años para la acción repersecutoria. Acá se estableció un plazo de caducidad de 6 meses para demandar la nulidad del acto. Si no se opusiera, lo mismo que en la compensación, todos los plazos van de 1 año a 6 meses en el Código Civil y Comercial que ustedes tienen. Con anterioridad era diferente, pero entonces lo que se hizo fue redondear el sistema de asentimiento, otorgarle el efecto solidario que efectivamente tenía, cuál era el sentido de la norma, que es lograr la restitución del bien, o en su caso, si no se pudiera ya, el valor absoluto del bien, pero lo que busca la nulidad es la restitución, ¿no? Volver las cosas al estado anterior. La vivienda familiar, por otra parte, no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de su inscripción de la unión convivencial. Y esto acá es lo que le decía yo al compañero, la importancia que tiene la inscripción y las diferencias también en relación a los efectos en relación a terceros a partir de la inscripción de la unión convivencial, salvo que estas deudas hubieran sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro, o sea, cuando los dos hubieran aceptado que se endeudaban y lo hicieron de común acuerdo y lo hicieron plenamente de acuerdo y consciente. Nosotros tenemos entonces, en relación a la protección a la vivienda familiar, hay restricciones para el conviviente, que es esto que hemos visto, que es muy importante que ustedes lo estudien bien, todo lo que implica el asentimiento, los caracteres jurídicos, la forma del asentimiento, porque esto irradia tanto para el matrimonio como para la unión convivencial. Entonces tenemos las restricciones para el conviviente titular de los derechos sobre la vivienda y de los muebles, y las restricciones para los terceros acreedores en cuanto al ataque que puedan hacer por deudas regulares, por deudas que no excedan lo que la norma establece. Bueno, entonces, en definitiva, estos pactos que llevan a la unión convivencial dejan establecida
la autonomía de la voluntad, esa intersección donde el poder público solo puede entrometerse de manera limitada por normas que son inderogables. Entonces, las personas pueden hacer sus propios pactos con los límites de los artículos que acabamos de ver recién. Esos pactos no pueden alterar el orden público, ni tampoco este principio de igualdad de los convivientes, ni tampoco pueden afectar derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Lo que está en ahí, digamos, en franca discusión es respecto de el tipo convivencial, ¿no? Que será una proyección a futuro, seguramente, las formas familiares. Eso en realidad es una discusión que vendrá a futura tanto para el matrimonio como para como para convivientes. Bueno, el contenido de esos pactos, por supuesto que hay autonomía de la voluntad, entonces es siempre que no afecte las normas inderogables, es absolutamente enunciativo lo que uno puede hacer, pero igual que en el matrimonio, recuerda, uno podrá pautar la contribución de las cargas durante la vida en común, de acuerdo al trabajo, de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la ubicación de los convivientes en esa convivencia, a prever la atribución del hogar común en caso de que hubiera ruptura de la convivencia, ya pensar a quién se le va a atribuir la vivienda, y la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de ruptura de la convivencia. Ese es el contenido que pueden tener los pactos. La forma puede ser una forma común, escrita, se puede hacer en un estudio jurídico perfectamente, puede ser modificada y rescindidas también sus cláusulas porque prima la autonomía de la voluntad, de acuerdo a lo que ambos convivientes establezcan. ¿Hasta qué momento? Cuando esto termina, y la lógica termina con el cese de la convivencia, igual que el matrimonio termina cuando se disuelve ese matrimonio, y en el caso de los pactos por convivencia, se extinguen de pleno derecho hacia futuro. ¿Cuándo son oponibles a terceros? Como les decía, son oponibles a los terceros desde su inscripción en el registro de uniones y en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos. Al principio se decía que en aquellos juzgados de paz donde se anotaban la simple convivencia para acreditar para un beneficio de pensión, por ejemplo, que esos iban a ser los registros. Después quedó en definitiva el registro de capacidad de las personas porque no se ha hecho un registro de uniones convivenciales. Los efectos extintivos del cese de la convivencia les son, por supuesto, oponibles a terceros desde que se inscribe en los registros. Esos registros deben anotar cualquier instrumento donde se constate la ruptura de la convivencia. Entonces tenemos que hay una registración de uniones y hay una registración de pactos. Hay uniones registradas con pactos registrados. Hay uniones registradas con pactos escritos. Hay uniones registradas sin pacto alguno. Y hay uniones no registradas sin pactos. Y hay uniones no registradas con pactos escritos. Esa es toda la variedad que otorga este modo de conformación de una modalidad de un sistema familiar.
¿Qué pasa entonces en estos casos? ¿Cómo son las relaciones, por ejemplo, económicas, cuando con ausencia de pacto? Una pareja que va a la facu y que dice, bueno, a partir de ahora vamos a vivir juntos, transcurre el tiempo, todo bonito, pero no hacen ninguna inscripción en ningún lado. Entonces se entiende que cada uno ejerce libremente las facultades de administración y disposición de los bienes que se encuentren bajo su titularidad, con la restricción regulada para la protección a la vivienda familiar. Esto es lo que uno tiene que saber, que independientemente de la libertad que se tenga para las cláusulas en los pactos convivenciales, en lo que está protegido por la norma, lo que está protegido constitucionalmente y se ha operativizado en el derecho interno, es la protección de los derechos humanos esenciales, en este caso, de los derechos económicos, sociales y económicos. Entonces, la restricción que regula la norma respecto de la protección a la vivienda familiar y de los inmuebles indispensables que en ella se encuentran, tienen necesariamente, para que tener su plenitud, que encontrarse el pacto inscripto. ¿Cuáles son las causas del cese de la unión convivencial? Por supuesto, por la muerte, y acá es donde se producía cierta confusión, por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los convivientes, como igual que en el matrimonio, por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros, por el matrimonio que celebrara uno de los convivientes, porque se pusieran de acuerdo, por mutuo acuerdo, por la voluntad unilateral de alguno de los convivientes, notificada fehacientemente al otro, por ejemplo, una carta documento, donde le notifica del cese de esa unión convivencial, porque se terminó, por el cese de la convivencia mantenida, por la interrupción de la convivencia, no necesariamente como en el matrimonio, la interrupción de la convivencia no implica su cese si yo, por ejemplo, me la paso viajando, como me pasaba viajando por todo el país y me iba, bueno, es una cuestión profesional que interrumpe una convivencia transitoriamente, pero que de ninguna manera implica la voluntad de hacer cesar la vida en común. ¿Qué efectos tiene este cese de la convivencia? En el régimen supletorio, bueno, la compensación económica, que ahora vamos a ver, el desequilibrio que se pueda producir como consecuencia de esa ruptura, de ese quiebre convivencial. Exactamente igual, la naturaleza jurídica de la compensación económica tiene que ver con tender a equilibrar. No hay que asociarlo a ninguna situación que tenga que ver con la liquidación de la comunidad, sino con el desequilibrio que produce la ruptura. La pérdida de chance sería que en la que queda una persona a consecuencia de la convivencia, como sucede igual con el matrimonio. O sea, alguien que gozaba de una situación determinada, que supóngase ustedes profesionales exitosos con una cantidad de circuitos de bienes sociales, económicos y culturales, y de golpe su conviviente o su cónyuge no tiene esa accesibilidad a los mismos recursos y repentinamente se queda en una situación disvaliosa donde pierde ese beneficio que tenía del estándar en el que, por ejemplo, vivía. Ese desequilibrio que tiene una fuerte raíz resarcitoria en un sentido de equilibrio, es la que se entiende por compensación económica.
Esa compensación económica tiene pautas para ser establecida, que ahora se las voy a decir, y también tiene un plazo de caducidad para ser solicitada una vez finalizada el cese de la convivencia. Entonces, nosotros tenemos que ver acá la compensación económica, la atribución del hogar una vez que ha cesado la convivencia, y el derecho de habitación del conviviente supérstite, que esto es lo más parecido que la gente se confunde con lo que es el derecho sucesorio, ¿no? La naturaleza, digo, de lo que es el derecho de habitación del conviviente. Si nosotros entonces volvemos a los ítems estos y retomamos desde la compensación económica, ¿cuándo procede la compensación económica? Tiene, como les dije, tiene que haber sufrido el conviviente un franco desequilibrio manifiesto que le vaya a significar un empeoramiento de su situación económica o de su situación en la vida debido a la ruptura de su convivencia. Hay que solicitar la forma de cumplir, porque puede haber un acuerdo también de compensatorio, puede haber una modalidad, puede ser transformarse en una renta vitalicia, puede transformarse en un acuerdo, puede tener duración, por supuesto, una duración limitada, puede cesar cuando esta persona no se encuentra en una situación de desequilibrio, pero lo cierto es que el juez, ante la solicitud que se fije una compensación económica por ruptura de la convivencia, tiene que tener determinadas pautas para poder tomarlo. Esas pautas son las que se fijan para poder establecer la compensación. Básicamente tiene que ver con la misma desigualdad. Si en esa desigualdad, además, el que se siente lesionado por la ruptura es el que está a cargo del cuidado de sus hijos menores de edad, o que esos hijos tuvieran una situación o una condición de discapacidad, entonces lógicamente que una de las pautas para fijar la compensación es esa. O aquel al que se le acredite una extrema necesidad de la vivienda y la imposibilidad personal de obtenerla por sí mismo de manera inmediata. Entonces, en ese caso se le otorga una atribución al uso del inmueble que es sede de la unión convivencial. Y esto es lo que yo les decía que acarreaba algunas confusiones, porque no es sin plazo. Solo le otorga un plazo máximo de 2 años a partir del cese de la convivencia. En el matrimonio también funciona de este modo. Cuando se atribuye el hogar, se puede solicitar un canon locativo. Bueno, la renta acá solo se va a fijar si está pedida por la otra parte, y también, ¿no? Bueno, las variables siempre están dentro de 2 presupuestos, de 2 principios del derecho, uno que es la proporcionalidad y el otro que es la razonabilidad dentro de la circunstancia en la que se produce ese desequilibrio por el que hablamos, o ese reclamo por la atribución del hogar conyugal. El fallo que yo les hablaba de Nelly Mijerki, esa ponencia donde ella definió el ámbito de intersección entre el ámbito público y el privado, se refería a un fallo que de convivientes, en este caso eran convivientes homosexuales, donde el conviviente titular de la renta fallece y el otro solicita la continuidad del contrato y que le fue negado. Entonces llega a la Corte de Nueva York
reclamando que se le reconozca por la concepción de lo que es conformar una familia, la continuidad de esa locación. Ese antecedente hoy lo vemos vislumbrado nosotros en nuestro Código Civil y Comercial, porque expresamente se establece que el conviviente, una vez cesada la convivencia, puede mantener la continuidad de la locación. ¿Cuándo cesa esta atribución que tienen del hogar familiar? Si las circunstancias cambiaron, si se comporta de manera indigna con la otra parte, o si el plazo se encuentra cumplido. Respecto de la atribución cuando hay fallecimiento, cuando se produce, cuando está tan ligado al derecho real de habitación, en lo que es el fundamento ontológico, ¿no?, de la norma de derecho real de habitación, los requisitos de procedencia son que el conviviente supérstite, que no tenga una vivienda propia, que sea habitable o no tiene los bienes suficientes para la realización de la compra de un bien, puede invocar, en este caso, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años. ¿Cómo funciona con el cónyuge supérstite matrimonial? Funciona hoy de pleno derecho y tiene derecho real de habitación, pero está bajo la estructura del matrimonio. En la convivencia tiene derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble que fuera propiedad del causante, donde se constituyó el hogar familiar convivencial y que a la apertura de la sucesión no estaba en condominio con ninguna persona. Esto es inoponible a los acreedores del causante, este derecho de habitación gratuita, y se va a extinguir por una nueva unión, ya sea convivencial o de matrimonio, porque se mejore de fortuna y pueda comprar una casa, o porque finalmente se prueba que tiene bienes suficientes para acceder a un bien. ¿Cómo se distribuyen los bienes? La distribución de los bienes está normado en el artículo 528 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que ante la falta cuando no hay pacto, porque cuando hay el pacto está inscrito, ya lo vimos. Ahora, cuando a falta de pacto, los bienes adquiridos durante las convivencias se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, o sea, los míos, los tuyos, sin perjuicio de lo que fue toda la vida, ¿no?, del principio de enriquecimiento sin causa. Entonces, en realidad, la naturaleza que tiene la distribución de los bienes es decir, bueno, estás en una unión que no fue escrita, que no está bajo el orden imperativo establecido, entonces cada cual, las 2 cucharas son tuyas, los 2 tenedores son míos. Se dice que hay un silencio legal porque no están regulados los conflictos patrimoniales, que luego de una larga, que de eso está lleno, que luego de una larga permanencia convivencial se disuelve, cesa la convivencia, y entonces como en la unión matrimonial vienen los problemas en el patrimonio. No hay una solución legal en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero sí, como siempre, hay criterios jurisprudenciales. Y volvemos otra vez a lo que les decía, entonces, dentro de lo que son esos criterios jurisprudenciales, a lo que eran el estándar anteriores a que estuviera regulada la unión convivencial, o sea, como un criterio de disolución de la sociedad de derecho, como una división de condominio, que ahí por la naturaleza del condominio y lo que significa la sentencia declarativa del condominio, que retrotrae a la situación primaria, es medio complicado, como un condominio encubierto,
como una comunidad de intereses, como un enriquecimiento sin causa, entre otras situaciones que se han generado frente a los conflictos. ¿Qué es lo que pretende, o sea, cuál fue el espíritu del legislador en relación a los pactos, a la unión convivencial, sí, a través de los pactos y de toda la normativa establecida? Es privilegiar la autonomía de la voluntad, la independencia patrimonial, porque así además se intentó reconocer en el matrimonio, con el régimen, la opción al régimen de separación para aquellos que así lo puedan hacer o que lo quieran hacer. Entonces los convivientes, de hecho, pueden mantener su independencia matrimonial, y después, con el tema de la compensación, un principio de equidad de mantener una compensación al sacrificio económico que hubieran tenido las personas. Frente a los conflictos que se desarrollan con las uniones convivenciales, ¿quién es el juez o la jueza que fija la competencia para atender las resoluciones? Es como exactamente igual que en el matrimonio, el juez del último domicilio convivencial o el domicilio del demandado. Como en todo derecho de familia, el principio del artículo 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen los principios de restricción de la preclusión, intensidad de la oficiosidad, flexibilidad probatoria, la inmediatez, la concentración, la celeridad, son principios que también están en las novedades procesales que tiene la unión convivencial. Las pruebas es la mayor amplitud y flexibilidad de los medios, con una carga dinámica probatoria que ya disparamos para poder probar la unión convivencial, y las medidas provisionales que se puedan solicitar son relativas a la contribución y a los bienes de los convivientes. Entonces, bueno, nada, esto es lo que ustedes tienen que saber para el examen respecto de la unión convivencial, sumado a toda la clase que habrán tenido ayer, y tener en cuenta que hay no hay, que acá hay una valoración social respecto de lo que son las uniones de hecho. También existe una pluricausalidad, que es todo el antecedente anterior que les digo, de lo que era el concubinato utópico, de lo que era la unión libre, de lo que era, ¿no?, la elección de una convivencia de manera libre, y el que le es impuesta por razones sociales. Derribar, a partir del conocimiento que ustedes tengan ahora, algunos mitos existentes respecto de las uniones convivenciales que están ligadas al concubinato, donde la gente cree que tiene derechos que no se tienen, porque sigue manteniendo un régimen bastante restringido, estricto, salvo, como dijimos, los derechos económicos y sociales. Bueno, yo voy a dejar acá esta clase, como les dije al principio, es más corta porque después va a continuar en el día de mañana. Son clases un tanto más cortas que las habituales. Pero bueno, supongo que no van a llorar por eso, y cualquier cosa, si necesitan material o un fallo o lo que sea, me dicen y lo subimos. Porque creo que hay material subido. Nos Bueno, vemos gracias, la próxima. profe. No, gracias a ustedes. Gracias, Nos profe. estamos Hasta viendo, luego. Chao. Chao, chao.